Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. Arrancamos aquí en nuestro programa contándoos el contenido del mismo. Vamos a tener la oportunidad de acercarnos también a una cuestión económica, social y, sin lugar a dudas, elemental para nuestra sociedad. Vamos a hablar hoy del sector económico que se desarrolla en el ámbito de la medicina, mejor dicho, en el ámbito del sector sanitario. Podremos acercarnos a una realidad importante y que nos preocupa a todos los ciudadanos, naturalmente de la Comunidad Valenciana, pero más concretamente también de nuestra provincia. Hablaremos de esos temas con profesionales que ya están con nosotros y que enseguida os presentamos. Hoy hablamos de sanidad y lo hacemos además con muchísimo gusto porque tenemos la gran suerte de contar con 4 contertulios de excepción en nuestra mesa en liderazgo económico. Vamos a dar paso a la primera de nuestras invitadas. Ella es Estrella García. Estrella, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Ella es médico entre hadas pediatría, es médico de familia especializada en medicina infantil y juvenil. La verdad es que cuando hemos podido saber un poquito más entre hadas nos ha parecido fascinante y sí que nos gustaría que nos contaras un poquito cuál es este proyecto, en qué se basa realmente. Bueno, pues, a ver, Mari Carmen, Entre hadas pediatría se fundó hace 5 años. Yo creo en noviembre hicimos 5 años y fue una idea un poco de 2 hermanas. Mi hermana es Ángela, ella es pediatra, yo soy médica de familia, pero apasionadas por la medicina, súper vocación, igual que todos nuestros compañeros contertulios de hoy, que está claro que tenemos una vocación clara de servicio y pues después de un periplo y después de ejercer nuestra profesión cada una, yo soy la mayor y entonces 8 años más, aunque a veces no aparenta mucho, pero es verdad que fui yo la que empecé con la idea, después de hacer guardias en la puerta de urgencias, en el Hospital General, después de hacer, estar en atención primaria, en distintos centros de salud, en varias clínicas privadas que también trabajo, pues después de un poco recorrido de todo, decidí, pues ¿por qué no hacer algo propio? ¿No? ¿Por qué no hacer algo entre las dos? Que fuera un poquito más personal, que fuera con más mimo, más cercano, más accesible a lo que es el campo de la pediatría, ¿no? De toda la parte infanto-juvenil. Y entonces, recibimos el apoyo de nuestros padres, un poquito también el empujoncito de los maridos. Yo ya tenía 4 hijos. Ah, creí que eran 4 maridos. No, perdón. No me daba tiempo, no me ha dado mucho tiempo. Y la verdad que dije, pues, ¿por qué no? Y entonces, hacer este proyecto y es verdad. ¿Qué ofrecéis vosotros? ¿En qué os diferenciáis de otras clínicas pediátricas? Pues la verdad que es que en pediatría hay mucha oferta, tanto pública como privada, y yo creo que un poco lo que nos puede diferenciar es esa accesibilidad, ¿no? Que estamos muy, muy cerca de las familias, que no solamente valoramos al niño que viene con mocos y con tos o para un proceso rápido, sino que nos implicamos con la familia, porque al final en pediatría el niño no viene solo, viene acompañado, viene con mamá, con papá, con el tío, con el hermano mayor y al final pues haces un vínculo porque los ves muchas veces, porque se ponen malos muchas veces. Entonces al final, haces ahí un vínculo muy bonito. ¿Cómo veis el mundo infantil ahora mismo dentro del contexto sanitario? Y sobre todo, ¿qué es lo que más se está preocupando a los padres ahora mismo? Pues yo creo que ahora lo veo bien porque yo soy muy positiva, muy optimista, pero es verdad que hay cosas que preocupan y lo que preocupa a día de hoy es que hay tanta demanda y hay tanta presión asistencial que es que al final no llegas y los papás necesitan una atención que puedas llamar a un sitio y que en 2 o 3 días por lo menos te puedan valorar pues porque está malito. Una revisión de niño sano a lo mejor puede demorarse, ¿no? Pero claro, esto es cuestión de tiempo, o sea, la diferencia es tiempo y entonces en determinados sitios hay una presión muy grande con unos tiempos 5 o 7 minutos por paciente es muy difícil y entonces claro, yo creo que preocupa el que se pueda atender porque información, ahora hay mucha información, estamos, es increíble, ¿no? El acceso que tenemos a redes sociales, a blogs, nosotras nos hemos tenido que poner al día en todo, cosa que me ha costado muchísimo, mi hermana que es la jovencita me ha dado un empujón y entonces nos hemos puesto a ofrecer precisamente por esas necesidades que nos hemos dado cuenta que se estaban creando, las consultas online, incluso hemos empezado a hacer alguna visita a domicilio
hemos hecho un blog que no es nada fácil, porque hay que estudiar, porque hay que contrastar, ¿no? Y ponerse al día para ofrecer toda esta información. Lo que está claro es que estáis creciendo constantemente y tenéis siempre afán de superación, que es lo más importante en cualquier trayectoria profesional de la vida, ¿no? Sí, la verdad que bueno, ahí vamos, sí, estamos. Y luego, claro, te ofrecemos pues la verdad que todo. En el niño, desde que nace Vamos, hasta que es una pena no ser un niño para no poder ir ahí a entradas. Sí, segura que o echar un ratito, sí. Que somos así de mucho palique. Muchísimas gracias, Estrella. Vamos a tener posibilidad de hablar muchísimo más, naturalmente. Vamos a dar paso ya a nuestro siguiente invitado. Él es decano de la veterinaria en nuestra provincia. De hecho, su hospital veterinario es el primero de nuestra tierra. Manuel Rodríguez García, Anicura San Vicente Hospital Veterinario, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, de verdad. Porque además sabemos que hay mucha vocación detrás de esta larga trayectoria, porque además es una historia familiar también, ¿no? La vocación de veterinario viene desde sí, en este padre. Caso, desde luego, el que inició la saga, vamos a decir, pues podemos hablar de una saga, pues estamos ya en la tercera generación y la cuarta apunta maneras también, o sea que, pero fue mi padre el que empezó hace ya más de 70 años en San Vicente y no nos hemos movido de ahí. O sea, entonces hemos seguido, somos una familia, somos 9 hermanos, de los cuales 4 somos veterinarios, casados con veterinarios, 3 de ellos, ¿no? Igual, y con hijos veterinarios, en fin, que o sea, dais miedo, ¿no? Entonces estáis ahí como... un poco saga, ¿no? Sí. Un poco saga. Bueno, la verdad es que es un trabajo, como decía Estrella, es un trabajo pasional totalmente y la dedicación a este trabajo tiene que ser porque te guste, si no tiene muchos sacrificios detrás y muchos sinsabores muchas veces, ¿Y ¿no? cuál ha sido el secreto de que llegarais hasta aquí? Bueno, pues el secreto yo creo que no. El que te guste la profesión, por supuesto. Yo creo que esto es común a cualquier profesión, no solamente a la veterinaria o a la clínica veterinaria, pero el que nos guste. Luego también hemos tenido siempre la inquietud. Yo, de hecho, cuando terminé la carrera, además de la clínica, pues bueno, pues fui inspector veterinario en San Vicente también, por una serie de carambolas, total. Que llegué, hice la oposición, lo tuve, pero llegó un momento que había que elegir. O sea, no se puede elegir, no se puede uno dedicar a todo, ¿no? Claro. O por lo menos en estos tiempos. Entonces, a base de duplicar el número de horas, lo podíamos hacer, ¿no? Si trabajabas 14 horas, pues te quedaban horas para las dos cosas. Pero bueno, el hecho concreto es que tenía que focalizarme en la parte más empresarial y la parte clínica, que es lo que a mí me gusta. Nosotros en el hospital trabajamos con pequeños animales y con caballos, que son nuestro principal objeto de trabajo. Yo concretamente me dedico a la clínica equina y a la gestión del hospital. En la clínica equina y ya la cirugía. Dentro de veterinaria no hay especialidades como tal, pero sí que se está ahora empezando a programar las especialidades. Pero claro, está claro que hoy el nivel de conocimiento es muy alto y es imposible intentar abarcar todo. Te puedes un poco conocer, si quieres, claro, pero por supuesto controlarlo, dominarlo en ningún caso, ¿no? Bueno, y ahora mismo pues es lo que me dedico, a la clínica y a la gestión del hospital veterinario, que sí que llevamos ya algo realmente 70 años. Especial, porque bueno, los pacientes en vuestro caso no hablan, no se comunican, hay que tener mucha... A mí me ha hecho gracia lo que ha dicho Estrella hace un momento, que decía, el niño no viene solo, en nuestro caso el animal no viene solo. Nosotros tenemos un paciente que hay que curar y un cliente que hay que contentar. Claro. Es que eso es muy importante, porque muchas veces nosotros estamos muy orgullosos que hemos hecho un determinado procedimiento, cirugía o tratamiento, lo que sea, muy contentos, y el propietario sale disgustado. ¿Por qué? Porque el perro se ha lamido, donde le has puesto la vía en el brazo, se ha lamido y sale un poquito enrojecido la piel, o cosas de estas, ¿no? Dice, resulta que estamos todos súper contentos del trabajo que hemos hecho y resulta que nos encontramos con un cliente que no sale contento, ¿eh? Pero bueno, es el trabajo, esto es así. Claro, por supuesto. De hecho, bueno, ya que hablábamos de crecer, yo sé que hace muy poquito habéis tenido una operación empresarial en la compañía y bueno, es una evolución, ¿no? ¿Qué supone para el presente y para el futuro de vuestro hospital veterinario? Bueno, pues supone ¿Y qué es exactamente? Un golpe fuerte, digamos, sí, emocional, ¿no? Porque acostumbrados a una familia, y en esto que fue mi padre, nuestro padre el que empezó, pues bueno, si él lo viera ahora mismo diría, pero ¿qué estáis haciendo, no? Pero lógicamente la evolución del mercado, cómo va, la necesidad de trabajar más en conjunto. Ahora mismo pertenecemos al grupo que pertenecemos ahora mismo, es un grupo que pertenece a de la familia Mars de Estados Unidos, sí, en el que hay casi 5.000 hospitales, más de 4.000 en Estados Unidos y casi 1.000 en Europa. Con lo cual, quiero decir, la forma de trabajar se hace mucho más con protocolos
casi precisamente eso que decía antes, el nivel de conocimiento que cada vez es más alto, obliga un poco a estar un poco arropado y poder recurrir a una especialidad que tú no la puedes tener, poder recurrir a alguien dentro del mismo grupo si es posible y si no fuera. Pero vamos, es lo que te obliga un poquito a abrirte de esa forma un poquito, ¿no? Y la gestión de las personas cada vez es más difícil, claro. Eso es evidente. Las generaciones, los millennials, todos sabemos lo difícil. Si no es lo difícil, no, es la forma distinta de cómo éramos nosotros, ¿no? Yo estoy hablando de la carrera hace 45 años. No lo aparentas. Claro, y las cosas varían mucho, y a la hora de contratar veterinarios, a la hora de contratar personal, auxiliares y demás, pues las expectativas son otras de las que teníamos nosotros hace unas cuantas décadas, ¿no? Entonces, te obliga un poquito a tener el apoyo de otras mentalidades más modernas, que te lleven un poquito y te reconduzcan por ahí, ¿no? De hecho, Manuel, ya que lo estás diciendo, han cambiado tanto las cosas que hoy por hoy ya tenemos encima de la mesa una ley de bienestar animal. Sí, ¿Esto bueno. cómo lo valoras y sobre todo cómo beneficia o perjudica a las mascotas, a los propietarios? Vamos a ver, esta ley de bienestar animal, sin entrar en detalles, pero tenemos un poquito lo que está pasando con otras leyes que hay encima de la palestra, ¿no? Que se hacen las leyes sin consultar a los expertos. Y ahí pasa lo que pasa, ¿eh? Y ahora mismo, pues bueno, pues en este caso concreto no se ha contado con los veterinarios. Entonces hay determinados puntos, pues lógicamente la organización veterinaria no está de acuerdo con ello, ¿eh? Porque hay formas de ver los animalistas, vamos a decir, sin menospreciarlo ni mucho menos, pero tienen que ver las cosas de una forma que no es la cosa, digamos, práctica y que en la realidad de la vida se puede hacer, ¿eh? Entonces, pero bueno, indudablemente el bienestar de los animales en general es muchísimo mayor, pero claro, podemos decir de las mascotas. Ahora ya no podemos decir las mascotas, tenemos que decir de los animales vertebrados, incluyendo con la polémica, si matas una rata, si no matas una rata, toda esta polémica que hay ahora mismo en la calle, ¿no? Parece que sí se complican mucho las cosas, ¿no? Entonces los veterinarios a la hora de determinadas... Hoy tengo que decir que, vamos, casi es más fácil realizar la eutanasia a una persona que a un animal, ¿no? Sí, desgraciadamente es así, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tiene sus más y sus menos en el tema de bienestar. Estoy segura que vamos a poder hablar un poquito más sobre ello, pero ahora vamos a darle la bienvenida también. Muchísimas gracias, Manuel. Vamos a darle la bienvenida también a Ramón Fernández León. Él es jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario de Torrevieja y gerente de FLG Clinic, Clínica de Medicina, Cirugía Estética y Rehabilitación. Muchísimas gracias, Ramón, por estar con nosotros también. Muchas gracias a ti. Es un placer, además, sobre todo porque, bueno, hay un tema que nos ocupa, y anteriormente está diciendo tanto Estrella como Manuel, sois médicos todos, ¿no? Como experto en la rehabilitación del Hospital Universitario de Torrevieja, ¿cómo ves actualmente a la sociedad y el cambio que está suponiendo la mayor esperanza de vida y la calidad de vida de las personas? Pues tendría que decirte que de cierta forma veo como un panorama incierto, sobre todo porque dentro de mi especialidad nos vemos que cada vez tenemos mucho más pacientes, mucho más nicho de pacientes, la población envejece más, la esperanza de vida, como tú comentas, es mayor, pero sí tenemos menos cantidad de médicos que se dediquen a nuestra especialidad, ¿vale? Entonces nos vemos muchas veces sobrecargados de un volumen de pacientes que no podemos darle la calidad de la atención que se merecerían. Entonces, nos faltan a veces recursos también, tal vez externos dentro del ámbito de la sociedad, no solamente del ámbito sanitario, tal vez algún apoyo de asociaciones y demás. Entonces, ahí sí vemos esa parte que nos coge un poquito, porque no todo puede ser la atención hospitalaria de ese paciente. Hay que entender que un paciente que ya tiene una edad no solamente necesita la atención dentro del hospital, que le ve el médico, que le atiende el fisio, que le ve la enfermera, que le ponga un medicamento, necesita centros donde puedan readaptarse, centros donde puedan tener donde pasar el día, donde hacer cierto ejercicio físico, un trabajo más social, más que un trabajo directamente médico. Algo muy emocional también, ¿no? Y es por lo que también hay muchísimos sectores médicos que lo prodigáis y lo estáis de alguna manera demandando, ¿no? Porque la parte de la persona está la parte emocional, está la parte física, pero también la emocional. Yo sé que eso también tiene mucho que ver en el trabajo que realizas también en FLG Clinic, y por eso me gustaría que me explicaras qué necesidades cubrís ahí y cuál es vuestra misión, vuestra visión. Pues FLG Clinic nace como la idea de dos socios, realmente de una socia y luego yo, que fui empujado a esa versión. Hay que venir los dos empujados. ¿No? Sí, no, hay que ser realista. Mi socia, la doctora Gerona, pues ya es médico cirujana general, y era médico estético, y veía sobrecarga de trabajo que tenía, y pues mira, ¿por qué no nos enfocamos? Ya que haces parte de estética, yo en el hospital hago parálisis facial, hago ciertas patologías ya dentro de la cara,
¿por qué no dedicamos parte de ese conocimiento a la parte de estética? E intentar no solamente abordar la estética desde el punto de vista banal de quiero unos labios grandes o ponerme mucho pómulo, sino de un rejuvenecimiento, una prevención del envejecimiento, un sacar la mejor versión de cada quien y aportar ese granito psicológico que tiene la medicina estética. Es decir, la medicina estética durante mucho tiempo se tomó como... Una frivolidad. Exacto. Y ahora mismo es parte central de los pacientes. Importantísimo lo que nos cuentas. Vamos a tener posibilidad también de hablar en más profundidad, Ramón. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a darle la bienvenida al último de nuestros invitados, que no por ello el menos importante. Faltaría más. Estáis todos muy equiparados. Víctor Pedrera es secretario general de CEMS Comunidad Valenciana, es decir, del sindicato médico de nuestra comunidad. Y bueno, queremos darles las gracias naturalmente por estar aquí. Es un placer, Víctor. Y preguntarte, Víctor, ¿qué está ocurriendo en la sanidad pública? Atención a la pregunta, ¿eh? Y sobre todo, escasez de personal sanitario, creciente presión asistencial. ¿Cómo está afectando esto a los ciudadanos y a vosotros? Porque parece ser que en la Comunidad Valenciana no pasa nada, ¿o sí? Bueno, no pasa nada, habrá que preguntarse a los usuarios, ¿no? Cuando llaman por teléfono a un centro de salud y se les da cita o no se les coge el teléfono, en el caso más habitual de los casos, para la redundancia, o cuando se les coge el teléfono se les da cita para 7 o 8 días, o cuando se les da cita a su médico, cuando lo atiende, tiene 50, 60 o 70 pacientes, en algunos casos, para atenderlo, y lo que eso implica en el reparto de tiempo. En definitiva, claro que está pasando. Está pasando lo mismo que está pasando en Madrid, lo mismo que está pasando en Cantabria, lo mismo que está pasando en Andalucía y en el resto de comunidades del Estado español. Tenemos un sistema sanitario, desgraciadamente, que ha quebrado, y eso lo ha puesto en evidencia pues la pandemia. La pandemia ha destapado las vergüenzas de un sistema sanitario que estaban tapadas, que estaban siendo larvadas y siendo, digamos, llevadas en lo oculto durante muchos años, y la situación en la que es, ¿no? Ahora tenemos una demanda asistencial que nuestro sistema sanitario es incapaz de sacar adelante, y que los sanitarios pues no son los responsables de ellos. Esto es muy importante lo que estás diciendo, porque además lo acabamos de puntualizar, ¿no? O sea, lo importante es que estamos tratando con personas. Hay una parte importantísima de carácter emocional, y ha habido muchas personas, como dices, en el ámbito de la pandemia, que es que se han visto solas como la una, o sea, que no han sido atendidas precisamente porque ha habido otras prioridades y había falta de personal sanitario, ¿no? Claro, que no han sido atendidas, no, que no han podido ser atendidas. Tenemos un sistema sanitario que, insisto, ha estado larvado durante muchos años, que adolece de una serie de carencias, que no ha tratado bien a sus profesionales, en concreto al profesional médico no se lo ha tratado de forma adecuada, que estamos teniendo un déficit de profesionales que se está exacerbando año tras año, lo estamos viendo ahora. Ahora hay cálculos que dicen que el 37%, cálculos de la Consejería, no cálculos del sindicato, que dice que el 37% de profesionales que acaban en el MIR no se quedan en el sistema sanitario. Y no se quedan cuando yo acabé el MIR, quedarse en el sistema sanitario público era el ansia de cualquier médico que acababa su formación, ¿no? Ahora, más de una tercera parte de los médicos se plantean, sobre todo los más jóvenes, coger el petate y irse fuera. ¿Por qué? Pues porque tu sistema sanitario, tu sanidad pública, tu consellería, tu empresa, quien te tiene que cuidar no te está cuidando. Y hay una contradicción además, porque el resto de países de Europa, por ejemplo, se rifan a los médicos españoles por la formación que tienen. No, se los rifan, no se los llevan. Se los llevan. Se los llevan y además de forma gratuita. A formar un médico de atención primaria, un médico especialista de lo que sea, de rehabilitación, pediatra, médico de familia o cirujano, cuesta de media, está estandarizado, en torno entre 200 y 250.000 euros. Y eso es lo que paga nuestro sistema sanitario por formarlo. Un alemán, o el servicio de salud alemán, o el servicio de salud noruego, el servicio de salud francés, sin invertir un solo duro, simplemente tratando bien a esos profesionales, pues se lo lleva gratis. Víctor, hace un momento estabas comentando, bueno, evidentemente ya me queda más o menos claro, nos queda más o menos claro cuáles son las reivindicaciones del sindicato médico, pero me consta que la semana pasada tuvisteis una manifestación, una plantada delante de la Consejería de Sanidad. Estoy reclamando una serie de cosas concretas que me puedas contar ahora. Muchísimas cosas. Vamos a ver, las reivindicaciones que ha hecho el sindicato del colectivo médico, canalizado a través del sindicato médico, son reivindicaciones fundamentalmente de índole asistencial. No estamos pidiendo solo cobrar más, que lo estamos pidiendo. Sí, porque además los médicos de la comunidad cobran menos que el resto de la gran mayoría de profesionales de España. Por ejemplo, nada más que tenemos una comunidad que está a 50 kilómetros, que es la Comunidad Murciana. La Comunidad Murciana está dando contratos con mucha más estabilidad en lo que es la garantía de que el médico tenga ese puesto de trabajo estable, con
continuidad en el tiempo mucho mayor que el Servicio Valenciano de Salud. Están pagando más por las guardias, están pagando más de salario, están pagando más en todos los conceptos. ¿Eso qué efecto tiene? Pues que en la Vega Baja, en la comarca de Torrevieja, muchos compañeros, el compañero este de Torrevieja lo sabrá con mucho más solvencia que yo, muchos compañeros se plantean irse pues, a la comunidad murciana, pues porque tenemos al lado una comunidad que ofrece muchas mejores ventajas que la comunidad valenciana. En definitiva, en España no tenemos un sistema de salud, tenemos 18 sistemas de salud, las 17 autonomías más el INGESA que gestiona Ceuta y Melilla. Un atraso total. 18 sistemas distintos con 18 condiciones laborales distintas. Si no las equiparamos, si nuestra comunidad está por debajo, que lo está, de las comunidades vecinas, pues tendremos un problema que lo estamos teniendo. Y a muy poquitos años, los centros de salud, que son los primeros que se van a desmantelar, tendrán problemas de pediatras, que ya los están teniendo desde hace muchos años. Bueno, desde que existe la pediatría en atención primaria ya los ha tenido, pues esto se va a acrecentar, tendrá problemas de médico de familia y en definitiva eso es la mancha de aceite que se va corriendo por todo el sistema. Aparte que es muy doloroso porque se está comentando y está saliendo aquí, o sea, hay una connotación importantísima de tratamiento a las personas, de tratarlas como se necesita con su tiempo, etcétera, etcétera. Con estas carencias es prácticamente imposible y al final quien termina perdiendo todo esto es la pobre persona, efectivamente. Es el usuario. Yo quisiera trasladar esta pregunta que te hacía a ti al resto de la mesa. Estamos viviendo en España un momento complejo a nivel de sanidad pública. Faltan recursos por todos lados. Conseguir citas es un reto, como estaba comentando ahora mismo Víctor. Fecha para una operación es prácticamente un milagro. ¿Por qué? ¿En qué situación se encuentra y qué le falta a la sanidad pública en estos momentos? ¿Qué opináis vosotros? Bueno, pienso por aquí y, bueno, tengo varias cosas que concuerdo con Víctor. Primero, la alta presión asistencial. Es decir, hay consultas, tanto de primaria, que podemos ver consultas de 50, 60 y hasta 70 pacientes en una mañana, que es imposible verlo, como consultas especializadas. Es decir, un ejemplo, es decir, tal vez ahora está un pelín mejor, pero hubo un momento donde yo tenía 22 pacientes neuroinfantiles con la complejidad que llevan, dedicándole 15 minutos por paciente. Entonces, la presión asistencial a la que tú sometes a un médico es bastante porque el error, al fin y al cabo, es del médico. Entonces, eso influye en la forma de trabajar. Eso influye en la cantidad de bajas de depresión. Yo tengo muchos compañeros que tienen bajas por depresión o por sobrecarga. Luego venimos de una época donde hemos tenido que trabajar a destajo por una situación como la del COVID. Entonces, creo que ya el médico llega un momento donde la gotita ya ha rebosado el vaso. Entonces, donde ya no podemos más, de cierta forma, de la presión asistencial y queremos decir, no queremos, lo que dice él, no queremos solamente la parte económica, que también, porque lo que comentas tú, es decir, desde el punto de vista del rehabilitador, que es lo que yo puedo manejar, la diferencia entre un contrato entre el norte de Barcelona y el sur de Francia puede ser casi el doble. Entonces, si puedo irme a trabajar a 30 kilómetros de la frontera y cobrar el doble, pues me iré a 30 kilómetros de la frontera. ¿Entiendes? Entonces, sí, pero fíjate, Ramón, si es que ya no solamente es buscar un sitio o una comunidad donde sean mejores condiciones económicas, que eso está muy bien, porque ya que voy a estar agobiado, es que el modelo en sí, donde vayas en cualquier parte del mapa de España, de la geografía española, es que donde vayas, todas las consultas de atención primaria, yo que tengo amigas, cuando hice el MIR en Oviedo, pues unas han acabado en Madrid, otras han acabado en Andalucía, o sea, por donde vayas, el modelo en sí es que es como el día de la marmota, es que es un año y otro año. Yo no recuerdo, llevo 18 años ejerciendo, yo no recuerdo ningún año o una temporada que digas, uy, qué bien y qué bien funciona esto, qué pena que se ha estropeado. Es que siempre es igual. Tú fíjate que una de las principales reivindicaciones que ha hecho nuestro sindicato a la hora de plantear una huelga ha sido topar el número de consultas. Parece una tontería, parece algo tan básico que a nadie se le puede pasar por la cabeza que es una reivindicación. La tenía que plantear el contratador. Efectivamente. Es decir, bueno, para que mis profesionales trabajen con unas garantías, les voy a topar el número de pacientes. No. En atención primaria se empieza la consulta con 25 pacientes y se puede acabar con 50 o con 60. En Torrevieja, en Alicante, en San Juan o donde haga falta, ¿no? Y eso es una reivindicación que parece mentira, que parta del profesional, cuando debería de partir del contratador, que es quien tiene la función, quien tiene la obligación y la responsabilidad de garantizar que el servicio funcione. Y partimos, ya te digo, de reivindicaciones tan básicas que parece mentira. Pero aquí falta unidad, Víctor, falta unidad, falta, no sé, corporativismo, digo yo. O sea... Falta tener una planificación a medio y a largo plazo. Tenemos la sanidad pública se ha utilizado como una arma política arrojadiza entre los distintos grupos políticos.
Cuando es algo universal y atendemos a todo el mundo. Es universal y gratuita, sí, e intergaláctica, si quieres. Vale. Tenemos una sanidad que adolece de eficiencias de cualquier paciente, cualquier persona mayor que se ponga malita y pierda peso o ha hecho el caca en la sangre y tenga su médico que pedir una prueba, el calvario en el que entra. Es para decir, mira, da igual, si eso me el calvario al cual el facultativo no es en absoluto responsable, pero es el que da la cara. Efectivamente. Claro. El que se enfrenta al paciente, el que se preocupa porque eso no ocurra, el que es incapaz no, es impotente a la hora de dar una solución correcta, él se encuentra con un sistema que ofrece lo que no puede ofrecer. Tenemos una sanidad que se basa en cuatro patas. La primera, la financiación. Tenemos una financiación que desde la pandemia somos el país de Europa que menos ha incrementado la financiación de la sanidad pública. Tenemos una gestión, que ha sido una gestión politizada. Politizada, todo el mundo conoce cómo se nombran a los gerentes, a los directores y a los responsables que tienen la obligación de organizar y planificar. Te ríes porque sabes lo que estoy diciendo. Tenemos una tercera pata, que son los profesionales. Si los maltratas, como se les maltrata sistemáticamente, se van a ir. Y luego tenemos una cuarta pata, que son los pacientes. Los pacientes tienen que contribuir, igual que los profesionales, a que esto funcione. A la reivindicación. Y a utilizar correctamente el sistema sanitario. Yo soy médico de familia, y una de las cosas que más nos llama la atención es que, oye, ¿qué médico de familia o pediatra de atención primaria no ha visto siempre a los mismos en su consulta? Y eso no tiene consecuencias. Mira, ¿Querías fíjate, comentar, perdona? Bueno, sí. No, seguro que te tocó algo que No, es que sabes que llevo unas semanas que le digo a los niños, digo, si es que os veo más que a mis hijos, es que os veo más que a mis hijos. A mis hijos los veo un ratico cada día Claro. y a vosotros que estoy viendo todos los Pero días. esa responsabilidad de la administración, de que el ciudadano utilice bien el sistema sanitario, de que tenga cortapisas para utilizar para que utilice porque hay lo personas, colectivo de forma adecuada. Efectivamente, habrá personas que lo necesiten y no son atendidas y otros que están ahí. Una queja de muchos pacientes me dice, por una vez que venga usted no me da cita. Y digo, pues tiene usted razón. Se la carga usted, que lo vamos a hacer. Tiene usted razón, porque usted viene una vez cada 2 años y tengo a fulano y a mengano que vienen 2 veces a la semana. ¿Quería Ramón hacer alguna apreciación a lo que está diciendo? Yo creo que entrando en ese tema que tocas, es decir, no solamente poner una cortapisa de si usted viene tantas veces, le cobro, lo que sea, como quiera, hay mil fórmulas, sino también invertir algo en la educación ciudadana, en el correcto uso de las urgencias, en el correcto uso de la atención primaria, en el correcto uso de la España, la educación viaria, ¿cómo se solucionó? Con multas. Con el carnet por puntos. Sí, pero yo no creo que sea la solución siempre de llevar la porra y se a base de hicieron golpe. Anuncios diciendo de que había un tío que estaba hecho trozos y esos anuncios en el impacto de los accidentes viarios tuvieron pues, poquita incidencia. Cuando se puso el carnet por puntos y dijeron, como te pases o te pille bebido conduciendo, te quito el carnet. Eso sí que tuvo impacto. Entonces, en sanidad, quien es el responsable de que esto funcione, que es la administración, no somos los médicos. No somos los médicos. Tendrá que adoptar medidas y jugársela cara a la amistad y explicarle al resto de la población que A mí me gustaría que diera su opinión también, Manuel. No, el problema de estas cosas, lo que está diciendo Víctor, no, que quizá esas soluciones son antipopulares. Bien. Y como aquí se miran las cosas mirando no precisamente... Conclusión, aquí hace falta una planificación, un pacto de Estado para que esto funcione, o si no, un servicio público que es vital para la población se irá al garete. Bueno, se está yendo al garete. Nosotros nos estamos yendo... Voy más lejos, se ha ido al garete. Bueno, vamos a tratar de ser un poco positivos porque además sé que hay mucha vocación y hay muchas ganas de seguir cambiando las cosas, porque si no, no estaríais ahí en el sindicato insistiendo y trabajando por eso y el resto de compañeros también con su vocación aportando, ¿no? Sé que Manuel a lo mejor dirán, bueno, pues es que es veterinario, pero en vuestro caso, bueno, de hecho vosotros sois los encargados de las inspecciones de sanidad. Sí, bueno, la veterinaria, yo en este momento, en un tiempo sí lo fui, pero no en este momento, pero sí es verdad, lo más importante en este campo quizás sea lo que consideramos, porque tenemos la historia reciente de la pandemia anterior, de COVID, donde el origen venía de los animales, y así nos está pasando ahora mismo. Ahora tenemos constantemente en las noticias, ahora mismo con la peste aviar. Con la peste aviar, con la viruela avina. Son enfermedades que pueden ir un poquito pasando entre varias especies y llegar a afectar a las personas. De hecho,
la gripe aviar ya está afectando, y hay países en Sudamérica donde ya hay afectados por esto, porque se dan una serie de pasos entre distintas especies y al final afecta a la especie humana. Y que no es la primera vez, porque ya tuvimos en el 2008, 2009, era yo residente en Madrid, la parte del H1N1, sí, que era parte de la gripe aviar. Sí, bueno, hay un montón de Sí, hay un montón de enfermedades del virus del Nilo, la enfermedad del Lyme, todas estas que están totalmente interrelacionadas entre animales, personas. De acuerdo. Esto es un poquito el concepto que habréis oído, el One Health, ¿no? el una salud, ¿no? Considerar un poquito la salud como una cosa, no por una parte la salud animal, por otra parte la salud humana y otra parte la del ambiente, vamos a decir, no, considerarlo como un todo. Y eso es lo que quizás falta un poquito también, porque ahora mismo, bueno, pues seguimos pasando lo mismo que decía antes cuando me preguntabas con lo del problema de la ley de bienestar. Bueno, hay que contar con la gente que sabe. Claro. En la pandemia se ha contado con veterinarios de forma muy residual, vamos a decir. Los veterinarios, pues modestia aparte, mucho que decir. Tenemos mucho porque las epidemias es lo que manejamos día a día, los que se dedican, la parte de la veterinaria que se dedica a la clínica, digamos, de animales de renta, y ahora mismo por la gripe aviar se está manejando y se están sacrificando millones de aves. Por esto, tratando de controlar, pero que se tiene que trabajar un poquito de manera transversal, por supuesto que sí, y multidisciplinar. Eso es importante. La verdad es que es interesantísimo todo lo que estamos hablando. El tiempo se nos pasa volando, os lo tengo que decir, y sé que estamos muy animados en la mesa, lo cual le agradezco enormemente. Por supuesto, por los espectadores y también os doy las gracias. Pero nos vamos a hacer un alto en el camino y volvemos con más temas. No os vayáis. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Justo antes de este sabio consejo teníamos la oportunidad de hablar de cuestiones y sobre todo Víctor Pedrera hablaba, secretario general del Sindicato Médico, de esas reivindicaciones, ¿no? Hemos podido saber que el consejero de Sanidad niega los retrasos y fallos en las urgencias que se deban a la centralización del FICU. Así que si os parece, vemos esta noticia porque tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando y la comentamos. Adelante. El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ha negado que los retrasos y fallos en las urgencias en Alicante se deban a la centralización del CICU en Valencia. Mínguez ha contestado a la pregunta de 12TV que no tiene nada que ver y ha asegurado que si le hubiésemos preguntado lo mismo este verano pasado, la situación de incidencia hubiese sido la misma que ahora. Esta pregunta me la podían haber hecho en el mes de julio exactamente igual y el CICU estaba en Alicante. Es decir, no es así. Los sanitarios alicantinos denuncian que el servicio de emergencias centralizado en Valencia no avisa a los hospitales de la llegada de personas en las ambulancias. También han denunciado que en varias ocasiones se han confundido de dirección, de barrio o de pueblo o de pedanía al enviar una ambulancia, lo que ha derivado en un retraso considerable de la llegada de los efectivos médicos, pero el conseller lo ha negado todo. No es así. Ya lo ven, el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, niega que haya más errores y más demora en la prestación del servicio de urgencias desde que el CICU se ha trasladado de Alicante a Valencia. Pero lo cierto es que hay más quejas de los usuarios. Que vamos de mal en peor, ¿eh? Esto yo no sé cómo va a acabar. Pues nada, yo voy a hacer una reclamación donde sea. Voy a llamar o a firmar en algún sitio, o si hay una huelga yo me voy a ella. Me imagino que no llegan a tiempo, porque cuando te ha dado algo te has muerto ya, desde luego. Pues hay que protestar y decirlo, que nosotros queremos un número solamente para Alicante y provincia. Todo eso perjudica y siempre dificulta las cosas.
La centralización del CICU en Valencia ha generado un gran malestar entre los sanitarios alicantinos, que ya advertían de la posibilidad de errores y equivocaciones en la organización del servicio al no conocer el terreno ni la configuración de la provincia. El conseller también ha hablado sobre el anuncio de los médicos de mantener la huelga planteada a partir del 6 de marzo, quienes consideran inaceptable la propuesta del Consell. Gracias, Andrés Maestre, compañero, por esa cuestión informativa que nos abre muchísimo el debate en esta mesa, sobre todo porque me gustaría, si vosotros entendéis, que afecta realmente la centralización del FICU a los retrasos de urgencias y otras cosas, cómo pensamos que se podría resolver, pero creo que Víctor necesita urgentemente hablar. Ya, bueno, vamos a ver. Y nosotros también queremos que hable. Yo no soy el más adecuado para hablar de esto. Son los médicos que trabajan en el CICU. Son los que conocen, los médicos del SAMU, los que conocen al día a día cómo se tiene que responder, los tiempos, las isocronas, el conocimiento del terreno, y todos coinciden en que ha sido un error centralizar la coordinación del CICU en la provincia de Valencia. No hablo solamente por la vertiente centralista de la medida, que lo es. Se podía haber centralizado en Alicante o en Castellón. Se ha tenido que centralizar en Valencia. Medida que parte no de este conseller, parte de la anterior consellera, de doña Barceló. Esa medida, los profesionales, los médicos del CICU, discrepan totalmente de ella. Y es cierto, como bien se ha dicho en la noticia, que las isocronas, las idiosincrasias de cada provincia, las peculiaridades en la movilización, los recursos, el conocimiento del terreno, es necesario que quien lo maneja, quien lo gestiona, sea conocedor exacto y fidedigno del terreno en el que se está moviendo. Desde Valencia no se gestiona igual que desde Alicante. Lo que es la provincia de Alicante, ni la de Castellón, como se hace de Castellón. La prueba la tenemos en que han habido problemas últimamente con la gestión de las emergencias que ha habido, y que ha habido pues retrasos y que han habido problemas en la localización de lugares de complejidad. Las direcciones, las calles. La Vega Baja, por ejemplo, la zona de Torrevieja, y urbanizaciones extrañas y raras con direcciones difíciles de encontrar, que tiene que estar muy, digamos, metido en lo que es el meollo de la cuestión. Si el CICU provincial no funcionaba, quiere decir que o bien no estaba bien dotado, o bien las personas que lo estaban gestionando no eran las correctas. Y la solución es dotarlo o cambiar a esas personas si no son las correctas. No centralizarlo. Y la medida que se ha adoptado ha sido la centralización, que, insisto, tampoco no ha sido una reivindicación solo del sindicato médico, es que el resto de colectivos que trabajan en la sanidad, sindicatos ya de índole más generalista, también discrepan de esa medida, y en este aspecto yo creo que coincidimos todos, y cuando todos coinciden que una medida no se ha adoptado de forma correcta, posiblemente no sea la correcta. Bueno, el conseller sí, ha dicho que no, que esto... Bueno, pues en una discrepancia con el conseller en ese aspecto, y que nosotros ya se lo dijimos cuando hablamos con él, mantenemos esa discrepancia, la decisión es de él, y por supuesto la responsabilidad de quien tiene que tomar las decisiones le corresponde a él. ¿Vosotros qué opináis? ¿Queréis añadir algo más a lo que ha comentado Víctor, Manuel? No, no conozco en detalle. Sí, pero eres usuario. Afortunadamente no he tenido necesidad. Pues no, nunca, qué suerte. Y que pasen muchos años. Pues mira, yo sí que he tenido, pues qué suerte. Nunca he sido. ¿No? No has tenido que llamar. Bueno, pues ahora me firmas un autógrafo antes de ir. Entonces, afortunadamente y desgraciadamente, no puedo opinar de ello. Pues mucha suerte, porque yo la verdad que nos ha pasado de ir por la calle y cualquier accidente, y como médicos, bueno, pues te ha pillado por delante y entonces tienes que atender la situación de accidente o de traumatismo, de lo que sea. Y entonces, bueno, pues si ya era difícil teniéndolo ya en la provincia, pues ahora que se ha centralizado, o sea, es que si ya era complejo antes, ahora ya es el doble de complejo. El triple. Y bueno, o el triple. Y entonces, claro, si ya además situaciones personales, o sea, muy desagradables, incluso llamando, mira, soy sanitario, soy médico, para agilizarte el proceso, este paciente está así, tal, protocolo, por favor, un SAMU. Pues oye, como si el que oye llover, que yo entiendo que es difícil y que, oye, que tiene que haber una batería de protocolo, preguntas, el policía, luego, o sea, el mismo teléfono para el policía, para el bombero, para el sanitario, o sea, es que es una cosa que yo nunca he entendido, o sea, con mi conocimiento el que tengo, pero que no sé, si ya antes ya era un poco
Pues ahora Claro, ya, muchísimo desde que luego. ver. Sí, sí, ¿Cómo? Yo no he sido usuario, pero creo que si estos retrasos existen, que no te puedo confirmar o no me ha pasado, no trabajo en urgencias, sí que sé que desde mi punto de vista de mi especialidad, que es la rehabilitación, el tiempo es oro en ciertas patologías. Es decir, un tiempo que exceda más en un ictus, en un infarto cerebral, puede ser la diferencia entre poder quitar un trombo y que una paciente no tenga secuelas o que viva en una silla de ruedas. Es decir, O que fallezca. o que fallezca. Bueno, pero que dice que fallezca es fatal, lo peor que te puede pasar. Pero también te puede pasar que una persona válida de 40, 50 años en edad laboral se quede dependiente de otra persona, gran dependiente para toda su vida, otros 30, 40 años. Con lo cual, el paciente va a estar mal y el cuidador va a estar mal. Entonces, no solamente está dañando una persona, sino son varias cosas lo que avanzan en ese momento. Es que yo quiero hacer mucho hincapié en esto. Es que estamos hablando de personas y me gusta mucho que volvamos, porque independientemente de la burocracia, de las cuestiones logísticas, etcétera, etcétera, estamos tratando con personas que además están en un momento vulnerable y que sufren muchísimo porque necesitan, vale, para ellos es una vez, para vosotros son muchas, pero esa persona está viviendo un momento complicado, ¿no? De hecho, es importante lo que estabas comentando antes, Víctor, de que vosotros os vais a mantener ahí. Yo sé que se va a mantener, no sabemos que se va a mantener la huelga sanitaria para los días 6 de marzo, 3 de abril y 8 de mayo, al fracasar esta reunión entre Sanidad y el Sindicato de Facultativos, aunque habrá, parece ser, un último encuentro. A mí me gustaría que nos expliques en qué situación se encuentran esas negociaciones en este momento, ¿qué se está reclamando exactamente? Bueno, pues estamos en un momento todavía de que esperamos de que la Administración nos haga una oferta en la que podamos desconvocar. El objetivo del sindicato no es mantener una huelga, ni montar bronca, ni poner al consejero en un brete en el cual, desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico, esté en una situación contra la espada y la pared. Hemos detectado, nos han transmitido los compañeros una serie de problemas. Todo el mundo los conoce, no somos solamente los profesionales los que los conocen, los usuarios los conocen. Estamos pidiendo mejoras que permitan que nuestro sistema sanitario no se vaya al garete o no se esté yendo ya al garete. Estamos pidiendo cosas tan básicas como que un médico no atienda más de 35 pacientes al día, un médico de familia o un pediatra más de 28, que son cifras que yo creo que tú que eres pediatra entenderás que más de 28 por el amor de Dios. Es una barbaridad. La agenda, la jornada de un médico, la jornada de un sanitario, de cualquier sanitario, es de 7 horas. 7 horas el médico no está pasando consulta. El médico tiene que atender domicilios, tiene que dar docencia a los médicos residentes, debería hacer sesiones y a lo mejor se tiene que levantar a hacer pipí. En definitiva, una consulta... Cuando te levantas. Cuando te levantas. Hay veces que va a hacer pipí a su casa haciéndose pipí cuando iba a trabajar. Ah, exacto. No, pero bueno, estamos hablando de que, vamos, como mucho 5 horas y media de consulta al día sería, vamos, forzar la máquina. Si divides esos 5 horas y media de consulta en minutos, ¿cuántos pacientes te pueden salir? 35 ya es forzar la máquina. Estamos pidiendo, ya no digo menos de 35, sino no pasar de 35. Estamos pidiendo de que en los centros... Los hospitales, sobre todo en los comarcales, los hospitales Iguela, Torrevieja, el hospital de La Vila, un médico que trabaja en un servicio quirúrgico en el cual hay 3 o 4 médicos no haga más de 10, o sea, no haga más de 6 o 7 guardias localizadas al mes. Una guardia localizada quiere decir que una persona que está de guardia localizada no se puede ir al cine, no se puede ir de compras, tiene que estar con el teléfono por si le llaman y en condiciones de ir, y a una cercanía relativa del centro donde tiene que actuar. En el hospital de La Vila, este verano pasado, los urólogos estaban haciendo 15 guardias localizadas al mes. Los pediatras eran 2. Estaban haciendo 15 guardias localizadas al mes. Eso es incompatible con la conciliación familiar, con la vida de pareja, con la salud. Con la vida, en general. Con la salud, con la seguridad de los pacientes. Claro. Que un médico que hace guardias presenciales en un hospital pequeñito no haga 7 u 8 guardias al mes como están haciendo en verano. Lo que dice la normativa es que no se haga más de 3 guardias. Sí, porque ya psicológica, físicamente, o sea... Ya te digo, no estamos pidiendo que se cobren no, y aparte que es que lo que se está pagando en Alemania ni lo que se está pagando... Estamos pidiendo que hayan condiciones laborales que impidan que esos compañeros, a la mínima de cambio, cuando puedan, cojan el portante y se larguen. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que va a pasar. Al final, los que perdemos siempre somos los mismos, ¿no? ¿Qué pensáis los demás al respecto de estas reivindicaciones? ¿Estáis de acuerdo, no? ¿Secundaréis la huelga? ¿No la secundaréis? Hombre, yo, desde mi punto de vista como veterinario, nosotros tenemos un convenio donde nos impide estar más de 12 horas seguidas. Y nosotros también.
Pero sí Pero no se convenio, cumple. hay una cosa que se llama necesidades del servicio, exacto. que hacen que la administración sistemáticamente se lo salte. Claro. Y lo que estamos pidiendo es que ese comodín de la necesidad del servicio pase a mejor vida, y el convenio que tú tienes como veterinario, pues un médico que atiende también personas, ahora con el ahí del wow es wow, parece que todos somos iguales, atienda en las mismas condiciones que cualquier otro profesional que tiene responsabilidades a la hora de responder sobre los actos que hace. Tenemos más preguntas, sin duda este tema da para mucho. Y me gustaría saber si es cierta esa fuga de médicos, como estás comentando, de la sanidad pública a la privada. ¿Qué está ocurriendo exactamente? Aunque lo estamos viendo más o menos, ¿no? ¿Pensáis que la sanidad privada podría llegar a sustituir a la sanidad pública en algún momento? Hombre, yo creo que desde luego todo tiene su... O sea, es importante y válido y debe coexistir. O sea, la pública y la privada. Pero con estas circunstancias que estamos poniendo sobre la mesa, desde luego es que al final los jóvenes que están saliendo, los nuevos MIR, es que están mirando un espejo de la sociedad y lo que están viendo en ese espejo pues no es muy agradable ni es muy alentador. Entonces, pues lógicamente, se acaba de empezar y viendo lo que estoy viendo, pues aquí me tengo que espabilar. Pero bueno, hay que ser positivo y hay que intentar, bueno, pues si todos pusiéramos un poquito de, ¿no?, un granito de arena, si todos pusiéramos un poquito de nuestra parte, sí, pero todos, o sea, los que trabajamos desde abajo hasta arriba. Lo que pasa es que a veces cuando estás un poquito más arriba, esa autocrítica, esa reflexión, el me equivoco y no pasa nada, pues ha pasado esto del circo y ponerlo y hacerlo más centralizado. Oye, nos hemos equivocado, pues oye, no pasa nada. Rectificar. Es que rectificar, Claro. el rectificar es de sabios. Mira, en esta sociedad parece que no se aplica para nada. Un momentito, Víctor, vamos a darle paso a Bueno, Ramón, que hace un ratito que es una pregunta que me parece súper interesante esto de sustituir. Yo creo que no. Primero por la idiosincrasia del paciente. Sí, el paciente ya en España está acostumbrado a que todo me salga gratis y yo pago la sanidad. Sí, no es poco habitual que el paciente se siente frente al médico y dice, yo te pago tu sueldo. Eso es muy habitual. No, muy habitual. Tanto así que algún día he cogido 3 céntimos y le digo, mira, este es tu porcentaje en tu sueldo. Y listo, porque de vez en cuando somos humanos y nos pasa esta cosa. Luego hay que diferenciar dos cosas de la privada. Una cosa es la privada de mutua y otra cosa es la privada privada. Porque el médico de privada de mutua, aunque le paguen por paciente visto 5 o 6 euros que pagaron seguro, ve 45 y 50 pacientes por una consulta. Es decir, yo viví esa experiencia. Yo antes de trabajar en el hospital de Torrevieja, que ahora soy jefe de servicio, anteriormente trabajé en una privada de rehabilitador. Y mi consulta era de 45 a 6 euros por tiquecito que pasabas. ¿Me entiendes? Y pasando 4 horas de consulta, 40, 45, 50 pacientes por tarde. Entonces, eso también hay abuso del médico ahí. Sí, las mutuas también han llegado a aprovecharse de esa necesidad que durante mucho tiempo tuvo la medicina. Y otra cosa es la privada, que ahí entraría ya lo que hago ahora aparte, que es la medicina estética. Yo tengo un precio, un target, yo tengo una reputación y la gente me busca por quién soy, ya sea lo que sea por rehabilitador, por tratamiento de dolor, por medicina estética. Entonces ya yo ahí pongo mi precio. Entonces, eso sí es una diferencia. Eso, y no puedo diferenciarlo porque no todo el mundo puede llegar a ese target, a ese nicho de mercado. ¿Vale? Entonces yo creo que ahí viene el problema. Sustituirlo no creo. Sí, pero sí creo que si no mejoramos esto, acabaremos perdiendo el talento. Sí, porque hay un dato que se ha comentado varias veces y es que el 37% de los médicos que hacen el MIR en la Comunidad Valenciana no se quedan en el sistema de salud público de nuestra comunidad y cuando completan la formación, según los datos que maneja precisamente la Consellería de Sanidad. O sea, la propia Consellería reconoce que esto es así. Yo no sé si vosotros tenéis, como estabas diciendo antes, vamos a ser optimistas, si tenéis en las manos o en la imaginación o en algún lugar una posible solución a esto o qué se puede hacer para que esto deje de ocurrir. Claro que se pueden hacer muchas cosas. Estoy de acuerdo. Nosotros ya lo tenemos planteado en nuestra tabla reivindicativa. Y ha planteado el sindicato como huelga a la administración. O se cambian las condiciones laborales o ese 37% va a crecer. Hace 10 años, ese 37% posiblemente se acercaba al cero. Todo el mundo quería trabajar en la pública. Yo cuando acabé el MIR, en el año 1991, antes de las Olimpiadas de Barcelona, ya he llovido eso, nadie se quería quedar en la privada. Todo el mundo buscaba un puesto en la sanidad pública porque era atractiva, no estaba mal pagada en aquel entonces, se permitía trabajar bien, mejor que en la privada incluso. Y oye, pues hacías lo que te gustaba, que es hacer de médico.
Y esto se ha ido deteriorando. Que hay una gestión burocrática exagerada. Bueno, un médico de atención primaria lo único que le falta son las puñetas grises y exactamente. Porque ahora mismo sí es verdad que yo en alguna consulta acompañando a algún hijo mío y he estado 10 minutos en la y el médico ha estado mirando al ordenador. A mí, fíjate tú. He salido indignado y digo, no, pero escúchame. Que no me haya mirado. A mí, un paciente mío egipcio, que yo creo que Egipto no está en el top 10 de los países más avanzados del mundo, me dijo el egipcio, y oiga, doctor, ¿qué hace usted todo el día en el ordenador? Un egipcio, dice, yo en Egipto, el médico se dedica a ver a los pacientes, a hablar con ellos, y tiene una persona al lado, que es la que hace lo que hace los papelitos, la que se dedica a quitar la actividad burocrática, que todo eso emponzoña la actividad del médico, deteriora su hacer al día a día y perjudica al paciente. Y por supuesto crea un nivel de frustración para aparte, increíble. Pues esa es la sanidad española. Volviendo a la parte de formación que comentabas tú, es decir, hay que pensar que el médico, yo creo, no sé si habrá más profesiones así, pero diría que sea la única profesión donde tú estudias 6 años de medicina y cuando acabas medicina no eres nadie. Haces 1 año preparando el MIR y luego tienes que hacer 4 años o 5 de residencia, así que son entre 11 y 12 años de formación, siendo muy bueno, que no te falle ningún año en ninguna materia, si siendo de lo mejorcito, para luego salir a que te maltraten. Un reciclaje permanente. No, indudablemente, pero estamos hablando solamente de la formación básica. Es de locos. Y luego, otro problema grande que tenemos en la formación del MIR es que el volumen es tal que al fin y al cabo el MIR se ha convertido en mano de obra barata. Es decir, es una persona que tengo ahí que me va a sacar números, va a sacar pacientes de la urgencia o de la consulta y no se dedica el tiempo suficiente a la formación. Yo creo que mejorando la formación, mejorando tal vez el cuidado, probablemente también en la parte del salario y demás, pero sobre todo mejorando la formación, las condiciones de guardia, que realmente el médico vaya a formarse y a aprender, pues yo creo que incentivaría mucho a que el paciente se quede y luego dar opción de trabajo a ese MIR cuando acaba. Es decir, nosotros acabamos de hacer el año pasado, en octubre, en rehabilitación por lo menos la OPE de la oposición de empleo público. Y la rehabilitación tenía, si no me equivoco, eran 7, 8 años, que no hacía una OPE en la Comunidad Valenciana. Es decir, yo tenía compañeros que tenían 7, 8, 10 años con contratito de contratito y seguían ahí. Eso también es maltrato del médico. ¿Cómo tú puedes ir a tu casa tranquilo cuando tú no sabes si cuando pasen 3 meses no te necesitan y te tienes que ir a la calle? Así, ¿qué seguridad tú le das a esa persona? A nivel emocional para el propio médico, o sea, eso es imposible. Además, dar lo mejor de ti mismo y sobre todo porque, a ver, tenemos que hablar de empatía también, ¿no? Hay un tema que no queremos que se nos escape, sé que esto podríamos estar hablando largo y tendido sobre el particular, pero vamos a hablar, si os parece, en esta recta final del programa de vacunas, porque, bueno, tenemos una noticia que queremos compartir con vosotros y es que Sanidad ha abierto 57 puntos de vacunación sin cita para coronavirus y gripe. Parece que el coronavirus ha pasado y que esto aquí no pasa nada. Vaya, vamos a ver. La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública intensificará la campaña de inmunización contra el coronavirus y la gripe esta semana con 57 puntos de vacunación, sin necesidad de cita previa. La vacuna contra el COVID-19 puede solicitarla cualquier persona, mientras que la antigripal está indicada para mayores de 65 años o personas de riesgo. 25 de estos puntos de vacunación sin cita se encuentran en la provincia de Alicante y se pueden consultar al detalle y actualizados en la web de la Consellería de Sanidad y diariamente en las redes sociales tanto de Sanidad, así como de los departamentos de salud correspondientes. En la calle preguntamos a los alicantinos si se han puesto estas dosis de refuerzo. A mi hijo le van a colocar en el centro de salud la vacuna el día jueves. Y el año pasado le colocaron la primera dosis en el colegio y no hay como esa comunicación del colegio con el centro de salud, entonces ni siquiera el centro de salud sabía. Me parece estupendo, sí, claro, cuanto más se vacune supongo que más ventajas tendremos, yo ya me he vacunado de todo. Me ha dicho mi doctora que espere un poco para ver una analítica y todo, pero bueno, que estoy pendiente, en cuanto acabe esto me lo voy a poner, que me parece perfecto y necesario. Además de estos puntos sin cita, la campaña de vacunación continúa en los centros de salud, con los que se debe contactar para concertar cita previa. En Alicante se han inoculado más de 380.000 dosis de refuerzo de la COVID y más de 400.000 de la gripe. Bueno, la verdad es que existe una cierta desinformación, no sabemos muy bien por dónde vamos. ¿Pensáis que se está haciendo una buena gestión en esta etapa de la pandemia del tema de las vacunaciones? No, se está haciendo una pésima gestión. Y te digo por qué.
En la Comunidad Valenciana tenemos más de 200 centros de salud y más de 400 consultorios auxiliares. Personal de enfermería suficiente para dar acceso a la vacunación de forma inmediata. Yo soy médico de familia. En mi centro de salud, que es de esta localidad de Alicante, departamento del Hospital General, no hay una apertura de horario para vacunar a los pacientes conforme salen de las consultas. O sea, de repente, si a una persona que sale de la consulta no le das posibilidad de que se vacune de forma inmediata, se tiene que ir a casa y luego volver. ¿Cuántos vuelven? La prueba la tenemos en que las tasas de vacunación han caído en picado. O sea, hay una mala gestión. No hay que abrir puntos de vacunación en las ferias ni en las puertas de los hospitales. Tenemos los dispositivos suficientes para que se pueda vacunar. Lo que hay que hacer es ampliar los horarios, utilizar el personal de enfermería que ya existe en los centros de salud de forma adecuada para que se vacune un paciente conforme entra por el centro de salud o sale de la consulta del médico, y no tendríamos pues esas tasas tan bajas. De repente, ¿qué pasa? ¿Que se han vuelto nuestros mayores antivacunas? Es que las criaturas no saben ni por No, es que si tú a una persona no le ofreces facilidad para vacunarse de forma inmediata y le haces irse a su casa y volver a la semana siguiente, pues un porcentaje no bajo dejarán de venir y no se vacunarán. Y eso es lo que está pasando. Bueno, la verdad es que está claro que la pandemia ha supuesto un antes y un después en la sanidad pública, y está claro también que esto va a obligar, por lo menos, a repensar el modelo de sanidad universal en España. Estas son cuestiones que han salido aquí en la mesa. Nos quedan 4 minutos, eso significa que tenéis 1 minuto cada uno para hacer resumen y sobre todo valoración de lo que hemos tenido y hemos compartido en este día. Me gustaría que nos contaras, Estrella, tu valoración y tu cierre. Pues a pesar del panorama que tenemos, que parece que es muy duro y se cronifica y se alarga y es muy tedioso, yo creo que hay que mirar siempre pues esa parte positiva, intentar bueno, pues por esa vocación que tenemos, ese cuidado a nuestros pacientes y bueno, pues juntarnos, aliarnos y ponernos fuertes con nuestros sindicatos para que nos ayuden, nos respalden y que podamos llegar a algo, ¿no? Porque por nuestros pobres pacientes, nosotros sufrimos, pero es que los pacientes pues están, parece que un poco desamparados, la verdad. Muchísimas gracias, Estrella García, de Entregadas, Pediatría Médica y de Familia, especialidad en Medicina Infantil y Juvenil. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. En este caso, Manuel, nos gustaría que nos hicieras una valoración. Bueno, yo un poco sería reivindicar el papel del veterinario en la salud humana. O sea, que es muy importante y pienso que no tiene la consideración. Somos los garantes de la alimentación de las personas, desde los mataderos hasta los mercados, hasta las lonjas de pescado, en fin, en todos los puntos. Entonces, un poco esa consideración de la importancia y en este concepto de una salud para todo, que se tenga una consideración del papel del veterinario. Muchísimas gracias, Manuel Rodríguez García. Ani Cura, San Vicente Hospital Veterinario de Canos en nuestra provincia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Ramón Fernández León, cuéntanos. Pues yo agradecerte la oportunidad. Creo que deberíamos insistir un poquito, lo he dicho creo que varias veces y creo que es fundamental la educación ciudadana, que eso sí podría hacerlo de las comunidades autónomas, del gobierno, de quien sea, pero deberíamos insistir un poquito más. Y creo que seguiremos luchando por una sanidad pública de calidad, por seguir ofreciendo lo mejor de nosotros y que, vamos, que no podemos desanimarnos, que nuestro objetivo es velar por el paciente, agradecer a los sindicatos por la lucha que hacen por nosotros y nosotros pie de cañón, a trabajar. Estamos todos en el mismo bando. A trabajar. Ramón Fernández, jefe de Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario de Torrevieja y gerente de FLG Clinic, Clínica de Medicina, Cirugía Estética y Rehabilitación. Ha sido también un placer tenerte con nosotros. Y por último, bueno, pues vamos a despedir a Víctor Pedrera, el secretario general del Sindicato Médico. Tu valoración, tienes 1 minuto. Bueno, pues en 1 minuto no hay mucho que decir, pero vamos, yo creo que se entienda cuál es la reivindicación que hemos hecho, por qué estamos en una situación de conflicto, queremos que esto no se vaya al garete, como se está yendo, necesitamos que la Administración sea consciente de que la sanidad pública hay que cuidarla y para cuidarla hay que cuidar a sus profesionales. Hay que evitar que esa desbandada que está habiendo de profesionales se pare de una vez por todas y para pararla pues hay que mejorar las condiciones laborales, no solo las retributivas, fundamentalmente las laborales, y pensar y planificar pensando en el paciente. Y en esto es lo que estamos, yo creo que todos los que estamos aquí presentes.
Desde luego, sin duda, Víctor, ha sido también un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a los 4 por habernos acompañado y además de manera especial deciros que estamos con vosotros. Espero que haya sido un buen lugar para poder transmitir vuestro pensamiento y vuestras inquietudes en liderazgo económico. Y a vosotros os invitamos a que nos acompañéis la próxima semana. Sed muy felices, disfrutad y cuidaos muchísimo.